Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios los bendice. Es un gusto para mí estar una vez más en esta sesión de grupo familiar. En esta ocasión veremos la lección número 22 que lleva por nombre Que nadie nos engañe y entre paréntesis tiene ni YouTube. ¿Sí? Vamos a entender qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros en esta lección. Vamos a conocer qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta lección para que nosotros estemos preparados. Pero antes de iniciarla, te pido que prepares tu manual de luz y amor de grupo familiar, que es el que estamos utilizando para estas lecciones. También que prepares tu Biblia para poder revisar algunas referencias que nos aparecen ahí. Y también antes de iniciar por completo la lección, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos y oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Reunidos para saber qué más tienes tú de lecciones para nosotros, Señor. ¿Qué más enseñanzas nos quieres dar? Pero para eso, Señor, te pedimos primeramente que perdones nuestros pecados, Señor. Padre mío, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, las ofensas que hemos cometido, Padre. Con tu sangre preciosa, límpianos, Señor, para que estemos libres de todo pecado y podamos recibir esta maravillosa palabra que tienes destinada para nosotros. Te pido, Señor, que bendiga nuestro corazón, lo conviertas en un corazón de carne y dispuesto a recibir lo que tú tienes para nosotros. También te pido, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos espirituales para poder entender lo que tú estás diciéndonos con esta palabra. Bendice este espacio, Señor. Bendice nuestra casa. Bendice la casa de cada hermano donde están escuchando esta palabra, donde están escuchando estas lecciones, Señor. Y ayúdanos a tener un mejor entendimiento de lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues así es, hermanos. Muy bien, pues iniciaremos ahora sí nuestra lección de grupo familiar. Como les decía, la lección número 22 que lleva por nombre Que nadie nos engañe, y la encontramos en la página 45 del manual Luz y Amor del grupo familiar. Y como todos los temas, este también tiene un verso clave. Vamos a leerlo, vamos a conocer qué tiene el Señor para nosotros por medio del apóstol Juan, ya que leeremos las cartas de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a saber qué tiene el Señor para nosotros en estos versículos. Leamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Esta es palabra de Dios. La palabra del Señor en estos versículos, hermanos, es muy clara y es muy certera. Desde esos tiempos en los cuales los apóstoles estaban evangelizando y estaban llevando el mensaje de Jesucristo,
ya había personas que trataban de distorsionar lo que Cristo vino a hacer por nosotros, lo que vino a hacer por ti y lo que vino a hacer por mí. Ya desde ese tiempo, imagínense hermanos, desde esos tiempos ya había falsos profetas. Desde esos tiempos ya había personas que querían decir lo que era su pensamiento, mas no lo que era la palabra del Señor. Sin embargo, en esta lección el Señor nos va a mostrar cómo nosotros podemos identificar cuando es un falso profeta o cuando la palabra verdaderamente viene de Dios. Sin embargo, lo hemos platicado en versículos anteriores, lo hemos platicado también en lecciones anteriores, la cual hemos dicho que para que nosotros no seamos engañados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que conocer lo que tiene el Señor para nosotros. Antes de leer la Biblia, como hicimos hoy, poner el tiempo en manos de Dios, orar para que el Señor nos revele lo que tiene para nosotros en su palabra, en esta palabra. Recuerden que la Biblia es palabra viva, es palabra real. La Biblia es palabra que nos va a transformar. La Biblia es el único libro que transforma a las personas. Por eso tenemos nosotros que entender exactamente lo que dice, hermanos, para no ser engañados. Veamos qué más dice nuestro manual de grupo familiar. Cada día es más fácil ser engañados. En esa rayita que va ahí va la palabra engañados. Cada día es más fácil ser engañados por doctrinas y predicadores que escuchamos en programas televisivos o en internet y en las redes sociales también. Juan nos enseña en esta porción de su carta que hay falsos profetas y la iglesia está con la obligación de examinar a la luz de la revelación y la doctrina de Jesucristo el mensaje que estos predicadores les presentan. 2 veces expresa el texto la idea de conocer la verdad respecto a los falsos maestros. En esto pueden discernir. Dicen los versículos, el versículo 2 y el versículo 6, dice, y así distinguimos si la iglesia debe evaluar la enseñanza que recibe de sus maestros. Y ciertamente, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con esos contenidos que nosotros de repente vemos en la televisión o vemos por medio de internet, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube o cualquier red social. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que habla muy bonito, Hay gente que se expresa muy bien y llama la atención en la forma de la que habla, se viste muy bien o trata de jalar la atención de las personas por medio de una posible enseñanza de las Escrituras. Sin embargo, ¿cómo vamos nosotros a identificar que esa persona dice o no dice la verdad? Porque como ya dije antes, debemos de conocer la palabra para poder discernir si lo que está diciendo es correcto, si lleva una dirección verdadera como creemos que es el pensamiento de Cristo, o solamente está utilizando la palabra para manipular. Porque muchos utilizan la palabra para manipulación. Se oyen bien, se ven bien, porque se visten bien, pero el mensaje lleva otro contexto. O el uso de la palabra lleva otro contexto. Entonces, aquí el apóstol Juan nos dice que debemos nosotros de tener mucho cuidado. Si tu hermano, hermana, persona que nos escucha, eres de aquellos que ven prédicas por YouTube o esos programas de televisión por paga, o a veces hasta televisión abierta que pasan algunos predicadores, y eres de los que la escuchan, puedes acercarte a los pastores de la iglesia, puedes acercarte a nosotros y preguntarnos si esa persona está llevando un mensaje correcto. Y de esa manera nosotros podemos decirte si puedes continuar escuchando o debes de tener cuidado al escuchar. Hay muchos falsos profetas, hermanos. Y también lo vemos, como lo dice aquí en las redes sociales, no nada más por YouTube, no nada más por Facebook, también por WhatsApp. Muchas veces nos mandan predicaciones o nos mandan palabra que debemos de tener mucho cuidado en qué dirección lleva para saber si
es correcto. Es correcto que la veamos, es correcto que la leamos, que la entendamos y además que la llevemos a la práctica. Veamos qué más dice nuestro manual de grupo familiar. Se reflejan en el texto dos bloques de pensamiento. El primero apunta básicamente hacia la enseñanza de los maestros, ante la cual la iglesia debe estar despierta. El segundo se proyecta más hacia el carácter de las personas involucradas en el mensaje, de modo que se revelan los distintivos del espíritu de verdad o del espíritu del mundo actuando en ellos. Constantemente vemos gente, hombres y mujeres, más preocupados por su apariencia que por lo que predican. Buscan llamar la atención con su personalidad y no con la palabra de Dios. La mejor manera de no ser engañados es conocer su palabra, porque su palabra es verdad. Ahí tenemos dos rayitas en blanco. La primera lleva la palabra conocer su palabra y la segunda lleva la palabra verdad. Si conocemos la Biblia, será difícil ser engañados, porque entenderemos el mensaje central de Dios al hombre. Lo he comentado muchas veces, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que orar para pedirle al Señor que nos revele qué nos quiere decir ahí. Hay mucha palabra, toda la palabra que está escrita en la Biblia lleva un mensaje específico, hermano. Muchas veces tú puedes leer un versículo en repetidas ocasiones y tener un contexto distinto. ¿Por qué? Porque el Señor te va a hablar de diferente manera, según como esté la situación de tu vida en ese momento, según como esté también la disposición de tu corazón en ese momento. Pero es importante, hermano, que leamos diariamente la palabra de Dios y que tengamos ese discernimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos para poder entender lo que nos están diciendo. Veamos qué más nos dice nuestro manual de grupo familiar. En los versículos del 1 al 3, Juan advierte de nuevo el problema de los falsos maestros. Y en los versículos 4 y 6 continúa el contraste y se identifica más específicamente las personas que proceden de Dios y las que proceden del mundo. ¿Qué tal, ¿Cómo poder identificar a las personas que su palabra es de Dios o su palabra es del mundo? Es muy sencillo, hermanos. Recordemos, cuando viene de Dios, cuando la palabra viene de Dios, va a ser buena, agradable y perfecta. Lo vuelvo a repetir, cuando la palabra viene de Dios, es palabra que va a ser buena, agradable y perfecta, que va a edificar en tu vida, que te va a orientar a que tu vida lleve un rumbo del cual tú llegues a una felicidad plena. Así de fácil, Para que llegues a una felicidad plena. ¿Por qué vamos nosotros a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿A qué vas a la iglesia? Sí, a la iglesia vamos a adorar al Señor. A la iglesia vamos a orar al Señor. A la iglesia vamos a aprender a amar al Señor y a nuestros semejantes. A la iglesia vamos a dar gracias al Señor por nuestra vida y por todo lo que Él nos da, porque es el tiempo para ser agradecidos. Pero también a la iglesia tenemos que ir para buscar nuestra felicidad, aparte de nuestra salvación, nuestra felicidad en el día a día. Por eso tenemos que conocer la palabra, hermano. Por eso tenemos que saber qué tiene el Señor para nosotros. Veamos qué más nos dice en el manual del grupo familiar. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que en 1 de Juan 4, del 1 al 4, es uno de los textos más pertinentes de las Escrituras. El problema que se plantea referente a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas también es una fuerte amenaza. Ahí en la rayita que está en blanco lleva la palabra amenaza. Es una fuerte amenaza a la iglesia de hoy. Para enfrentar este problema en aquellos días, el apóstol Juan puso delante a Jesucristo, quien es la verdad. Para desarrollar el argumento, vuelve a su práctica común del contraste, en que en este caso gira en torno al espíritu de verdad y al espíritu de error. Nosotros
Debemos volver a las Escrituras para exponerlas con claridad ante las falsas enseñanzas que amenazan la iglesia. Por lo tanto, debemos entender 3 puntos básicos. Y vamos a ver rapidísimamente 3 puntos básicos, mis hermanos, para que nosotros podamos entender por qué debe de ser la palabra correcta. O cómo identificar que la palabra que estamos recibiendo es correcta. Es prácticamente eso, ¿no? Cómo identificar que el predicador o a quien estamos escuchando lleva una dirección correcta. Y ahorita lo vamos a ver rapidísimamente en estos 3 puntos. Y el número 1 dice lo siguiente. La iglesia tiene la responsabilidad de evaluar la enseñanza que recibe de sus maestros. La Escritura afirma que el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes, pero también afirma que hay otro espíritu en el mundo, contrario al Espíritu de verdad, que se manifiesta de múltiples formas. Por tanto, es necesario que la iglesia ponga a prueba el mensaje que quieren enseñarle los maestros, para saber si es de Dios. El consejo de Juan es: no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Muchas veces, cuando estamos en la iglesia, estamos recibiendo el Espíritu Santo o estamos concentrados en la iglesia, muchas veces escuchamos que el Señor nos habla. Y a veces nos entra ese gusto de querer pararnos enfrente y decir lo que el Señor tiene para nosotros, y queremos compartirlo con toda la congregación. Debemos de tener cuidado, hermanos. Cuando pase eso, cuando eso suceda, la sugerencia es de que te acerques a un pastor y le digas: pastor, el Señor me está hablando de esto y de esto, y el pastor te guiará y el pastor te dirá sí es de Dios o no. Ten cuidado, porque también podemos escuchar otras voces extrañas les llamamos. Debemos de tener cuidado, hermanos. Recordemos que nosotros vamos a escuchar comúnmente 3 voces en nuestra mente. La primera, o una de ellas, puede ser la voz de Dios. Otra de ellas puede ser la voz del enemigo. Y la tercera, nuestra propia voz. Entonces debemos de tener cuidado, mucho cuidado en poder identificar que esa voz que nos está hablando, ¿de quién es? ¿Qué dirección lleva? ¿Qué intención lleva? ¿Y por qué no la está diciendo? Ya de esa manera podemos acercarnos a los pastores, como les comenté, y decir: pastor, es que yo estoy recibiendo palabra y me está diciendo esto, me está diciendo lo otro. Y ya el pastor, con su sabiduría y también con la unción del Señor en ese momento, le va a decir sí o no. Veamos qué más nos dice. El número 2. Lo que un maestro enseña en la iglesia es determinante para decidir si su mensaje es verdadero o falso. La medida fundamental es su mensaje respecto a Cristo, que vino en cuerpo humano. Los creyentes deben poner a prueba el mensaje de los predicadores. El solo hecho de que una persona diga que viene en nombre de Dios no es una garantía, ahí en la rayita lleva la palabra garantía, de que dice la verdad, aunque su mensaje esté acompañado aún de hechos sobrenaturales. Por sobre cualquier hecho portentoso, el mensaje del predicador debe pasar la prueba teológica referente a la doctrina de Jesucristo. Por otra parte, el hecho de que el maestro, ya sea un teólogo o un predicador, lea uno o varios textos bíblicos en su exposición y saque alguna enseñanza de ellos, enseñanza entre comillas, no indica que en verdad la enseñanza sale de estos versículos. Es necesario estar seguro que en verdad el texto presenta esa enseñanza. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos bien clara la palabra del Señor en cada uno de los versículos que nos expone. Y existen muchas formas o muchos métodos que nosotros podemos entender o encontrar. ¿A qué me refiero? En el centro cristiano, por ejemplo, están los cursos que generalmente los pastores nos están invitando a participar en ellos. El curso de sembrando semillas, el curso de cosechando frutos. Son 4 cursos los que generalmente nos invitan año con año a que nosotros podamos entrar, entender y conocer lo que el Señor nos está diciendo en su palabra.
Esos cursos son cursos bien preparados y son cursos bien orientados para que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra del Señor. Hay que aprovecharlos, hermanos. Hay que entrar y tomarlos. Hay que conocer a profundidad lo que significa cada una de las palabras que nos dicen y los contextos bíblicos que tienen también. Por eso dice el texto que acabamos de leer que no es una garantía que una persona se pare ahí y hasta utilice versículos para aclarar una posible idea si no lleva la orientación correcta de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros, de los fundamentos básicos de Jesucristo. Veamos qué más nos dice el manual de grupo familiar. Número 3. La conducta. Ahí en esa rayita lleva la palabra conducta. La conducta de los maestros, o sea, los predicadores, es una medida para saber si su mensaje es de Dios o si es de este mundo. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Eso lo vemos en Mateo 7, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. El mensaje de Jesucristo transforma la vida de quienes lo siguen. La coherencia entre los dichos y los hechos, el mensaje y la conducta indica si un maestro está dando un mensaje verdadero. Muy claro, ¿no? Debemos de tener un buen testimonio. Dice aquí, número 3, la conducta. Se refiere al buen testimonio. Esa persona que va a hablar de la palabra de Dios primeramente debe tener buen testimonio. Sabemos que todos somos hombres, sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos cometido errores, pero también sabemos que si nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado y ese pecado lo dejamos atrás y nuestra vida es transformada por el Espíritu Santo, si nuestra vida es transformada por Cristo y somos nuevas criaturas como la palabra dice, entonces nosotros podemos utilizar y podemos usar el mensaje de Dios para transformar y poder ayudar a otras personas. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero nosotros somos el conducto que utiliza el Señor para ello. Por eso, hermanos, también nosotros debemos de observar bien. Si aquella persona que estamos viendo una prédica, hay que conocerlo, hay que saber cuál es su conducta. Porque como lo comenté anteriormente, muchas veces se utiliza para manipular. Para manipular mentes, manipular masas, manipular personas y nosotros no debemos de caer en eso. Nosotros debemos de conocer la palabra, debemos de entender la palabra. Les decía, los pastores Raúl y Mari son insistentes en que entres a los cursos, hermano, a que conozcas los cursos, a que vayas a los congresos, a que vayas a las reuniones que se preparan para conocer más de lo que el Señor tiene para ti, tiene para mí y tiene para todos. Pronto vendrá el Congreso Chazac para jóvenes. Es importante que los jóvenes vayan. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha unción, ahí el Señor toca el corazón de los jóvenes. Si tú eres joven, estás escuchando esto y puedes ir, acude. Pero si puedes ir y llevar a un amigo que está en problemas, a un hermano que tiene problemas, llévalo para que tenga una transformación de su vida. También vendrá el Congreso de Hombre a Hombre pronto, en noviembre, aquí en la iglesia. Hay que asistir, varones. Hay que ir y conocer qué tiene el Señor para nosotros por medio de estas enseñanzas, de esta palabra, de estos predicadores. De estos predicadores que la iglesia, que los pastores han visto, han revisado y se dan cuenta de que lo que transmiten es cierto y es correcto y es enseñanza verdadera. Dijo el pastor Raúl en su prédica del domingo pasado, ya no hay que ir a León, ya no hay que ir a Puebla. Va a ser aquí, en nuestra iglesia, en el Centro Cristiano de Tezoyuca, hay que aprovechar, hay que ir. Nuestra misión y nuestra visión es evangelizar, es llevar la palabra. Así que lleva un hermano que no conozca de Cristo al Congreso de Hombre a Hombre, aquí en Tezoyuca. Va a ser de gran edificación para él y para ti y para todos los de tu casa. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pues bien, hermanos, esto es lo que corresponde al tema de esta semana. Lección 22, que nadie nos engañe. Creo que es muy claro, creo que es muy precisa toda la información que dice ahí. Hay que conocer la palabra del Señor, hay que leer la palabra del Señor, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento y que nos muestre qué es lo que tiene para nosotros en cada uno de los versículos que leemos. Y de esa manera
no seremos engañados. Hay que tener cuidado con esos que hablan bonito para que no caigamos en su trampa. Son falsos profetas. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Cierra tus ojos, hermano. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y te doy toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Padre, por esta maravillosa palabra que tú nos acabas de dar, Señor. Palabra que seguramente está entrando en el corazón de cada uno de los que estamos conociéndola, leyéndola y aprendiéndola, Señor, para poder identificar a los falsos profetas, para poder identificar cuando no es palabra que viene de ti, Señor. Danos esa sabiduría, danos ese conocimiento, Señor, para poder discernir tal y como tú quieres que nosotros entendamos tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima lección de Grupo Familiar. Buenas tardes.